En 1993, Wizards entró en Gen Con y salieron con montañas de tesoros. Fueron vistos, habían asombrado, pero también entraron en la caverna de una antigua y poderosa entidad. Una entidad que en sí era sinónimo con montañas de tesoros. Y como Smaug en las obras de Tolkien, no se quedaría viendo esto en silencio. Antes de continuar nuestra historia, debemos entender que existe un rival en el camino, listo para batallar contra los arrogantes novatos, y pronto batallarían hasta que quedara uno solo. Pues antes de los magos, fue el tiempo de los dragones. SF Debris presenta El tiempo de los dragones. Primera parte. La era de los generales. Los orígenes de este cuento desaparecen en los albores de la historia. En tiempos antiguos, entre los juegos que nuestros antepasados jugaban, se presume que existían incluso los juegos de guerra. Excavaciones arqueológicas en sitios de antiguas civilizaciones descubren frecuentemente representaciones de objetos que, se creen, son piezas de juegos de guerra. Información sobre estos es escasa, incluso con la posibilidad de estar totalmente equivocados sobre ellos. Por esta razón, si bien algunos afirman que el juego Go, alias Otelo, es el primer juego de guerra que conocemos definitivamente, el primero podría ser considerado el antiguo juego de Chaturanga, ya que este sí intenta simular la guerra. De origen en la antigua India, el juego es muy parecido al ajedrez, un tablero de 8x8 con ambos lados con 16 piezas, excepto que el tablero no tiene cuadros de colores alternantes, en su lugar solo marcas en ciertos cuadros. Esta imagen no sería una buena recreación en ese sentido. Noten que esta otra imagen no es de Chaturanga, a pesar de las afirmaciones, sino Chaturaji, un descendiente de Chaturanga para 4 jugadores, y era probablemente un juego basado en azar. En Chaturanga, los peones son los soldados y toman el frente. Atrás estarían las piezas más familiares. Torres, que aquí eran carrozas, caballos, sin jinetes, y otros para proteger el rey. El alfil se movía diferente y de hecho era un elefante en esta versión. Y la reina también se movía diferente, y aquí era el general o el consejero, siempre a la izquierda del rey, en lugar de que ambos reyes estén en la misma columna como en ajedrez. También en Chaturanga, el juego terminaba cuando el rey era capturado, por lo que podía terminar cuando un jugador se mueve por error a la posición que hoy llamamos jaque. Es fácil ver cómo Chaturanga evolucionaría en ajedrez, y todos los juegos que aparecieron desde Chaturanga en Oriente y Occidente. Y aún así, el ajedrez es tan mítico que muchos cuentos de su origen han aparecido. Todos probablemente falsos. Uno cuenta sobre un sabio que lo inventó para convencer a una reina de que su hijo había caído en batalla. El ajedrez es la guerra sin sangre, le enseñó. Otro cuenta sobre otro sabio que lo creó para enseñarle a un rey egoísta, primero, que todos en su reino tenían valor al crear el juego y jugar con él. Y luego, pidiendo como pago que un grano de trigo fuera puesto en cada cuadrado, doblando la cantidad del anterior por cuadrado, solo para que el rey se diera cuenta que no había suficiente grano en el reino para completar la tarea. La lección siendo que solo porque algo es pequeño no significa que el perderlo deba ser considerado trivial. Otras historias son similares y dan a entender la misma idea. El ajedrez es un juego de sabiduría, de intelecto, y esto continúa hasta hoy. Las soluciones al ajedrez son tan comunes que son invisibles. El ser peón de alguien, jaque mate. El ser un maestro del ajedrez, el juego final, un juego bien jugado, gambito. El ajedrez no es solo guerra sin sangre, es la guerra para el intelectual, y su maestría una señal de tu fortaleza mental. En el show de detectives, Monk, luego de años demostrará al personaje titular como un hombre de genio sin paralelo, a pesar de sus excentricidades. Cuando Monk al fin encontró a alguien aún más inteligente que él, ese hombre era un gran maestro del ajedrez. El primer paso para convertirse en ajedrez sucedió en Persia alrededor del siglo VIII, cuando el juego fue conocido como Shatranj.
El beneficio del momento y la geografía significó que fue ideal para el ascenso del Islam, lo que llevó a que el juego pasara de Persia a muchas otras regiones, aunque hay que anotar que varias autoridades religiosas denunciaban este juego a pesar de todo. El ajedrez también fue denunciado por figuras religiosas de la época en Europa, a pesar que entre los siglos XII y XV era bastante popular entre la aristocracia. Un miembro del clero tuvo que defenderse cuando fue acusado de haber jugado el juego, argumentando lo obvio al decir que no había nada pecaminoso sobre jugar el juego. Pero curiosamente, a pesar de su asociación a lo intelectual, el ajedrez terminó siendo una fuente de frustración por su asociación con la ilegalidad. La gente empezó a apostar en los juegos y se desataba la violencia. Los intentos de atacar al juego, igual que los movimientos antivideojuegos de hoy, presumían que el problema era la naturaleza del juego en sí, en lugar del hecho que la gente se comportaba de manera intolerable por razones de personalidad. A pesar de ser un juego abstracto sobre la guerra, si apuñalabas a alguien porque tomó tu reina, el problema era contigo, no con el juego. Oh, hablando de perder una reina, avancemos nuestra historia hasta el siglo XIX y el muy real juego de ajedrez que tomaba lugar entre las naciones de Europa. Todo esto parecerá una extraña distracción del tema, pero descuiden, todo tiene su punto en esto. En España, Isabel II reinaba ante una población cada vez más enojada, gracias a su autoritarismo y los escándalos de la reina que la dejaron mal parada. Las cosas finalmente escalaron hasta la Revolución de 1868, donde fue forzada a abdicar. Los líderes revolucionarios querían establecer una monarquía constitucional, y Juan Prim, el líder de facto de España, trabajó con Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia, para convencer a un muy reacio príncipe Leopoldo para que tome el trono. Pero Francia estaba horrorizada ante esto, pues verán, el príncipe Leopoldo pertenecía a la misma línea que el rey de Prusia. Francia tenía un problema, verán, debido más que nada a su líder, el emperador Napoleón III. Este tenía el problema clásico de alguien cuyos talentos están a 90 grados de sus intereses. Napoleón veía los asuntos del interior como una tarea tediosa, a pesar del hecho que sus políticas domésticas eran bastante exitosas, y prefería mucho más los asuntos del exterior, lo cual creía aumentaría el estatus de Francia y legitimaría su propio lugar como emperador. No quiero dejarme llevar mucho por los hilos, así que, en resumen, la política exterior de Napoleón III en Europa consistía frecuentemente en planes exitosos que fracasaban en capitalizar en las victorias y planes sin éxito que causaban problemas en casa. Pero Bismarck, quien irónicamente evolucionó su visión política gracias a tener bastante tiempo como embajador para varios poderes mayores, Francia incluido, volvió a Prusia como un firme conservador, si es que no bastante reaccionario en el exterior. Pero sus acciones mostraban a un hombre que se daba cuenta de los cambios ocurriendo en Europa en ese momento. Así que explotó un vacío legal en una lucha entre la corona y el parlamento y tomó control de facto de la milicia de Prusia y se propuso a mejorarla. Su meta era una Alemania unificada bajo dominio pruso, y Napoleón III estaba encantado cuando Prusia y Austria entraron en guerra, esperando que, si bien Austria lo odiaba, al final Austria sería la vencedora y Prusia estaría acabada, dejando a Francia en una mejor posición para controlar el centro de Europa. En su lugar, inexplicablemente, Prusia ganó la Guerra de las 7 Semanas, como se le conoce, alterando severamente el balance de poder en Europa del Norte. Domésticamente, llevó a la conciliación de los oponentes liberales de Bismarck, pues usaba su autoridad para llevar a la unificación alemana en lugar de fortalecer específicamente la monarquía, lo cual temían. Francia era todavía la nación más fuerte en el continente, pero al revés de Prusia en el resultado esperado, era una amenaza a su meta de dominación política total del continente. Así que pueden ver por qué Francia estaba tan preocupada que Leopoldo, pariente del rey Guillermo de Prusia, se convirtiera en rey de España. Si eso pasaba, Prusia los tendría rodeados tanto por el este y el sur. Así que los franceses dejaron en claro que no aceptarían eso. Todavía no había pasado, todavía tenían las fuerzas para ir a Prusia y causar problemas. Así que Prusia aceptó sus demandas. No iban a coronar a Leopoldo.
Pero Napoleón III no podía aceptar un sí como respuesta. Francia no solo quería que dijeran eso, sino que quería una audiencia con el rey Guillermo exigiendo que declarara que nunca dejarían que Leopoldo sea puesto como candidato. Bueno, el rey no iba a hacer eso, pero quería evitar un incidente internacional, así que amablemente declinó la audiencia. Pero Bismarck vio aquí un movimiento que sería digno de un gran maestro. Tomó el amable telegrama que no debía molestar a los franceses y lo reescribió para asegurar que fuera muy poco amable y que ciertamente molestara a los franceses. Y entonces, como adelantado a su tiempo, lo filtró. La cachetada fue un ultraje para los franceses, y los generales de Napoleón lo vieron como una provocación de guerra que desharía sus fracasos en el continente y ayudaría a la baja popularidad del emperador. Además, dijeron, el ejército francés era incomparable. Tenían un ejército profesional que estaba totalmente armado con los fusiles Chassepot y una versión temprana de la ametralladora. ¿Por qué querría Bismarck provocar tal fuerza a atacar? Primero, porque sabía que si Francia llegaba a atacar cualquier territorio alemán, toda Alemania se uniría. Simplemente no podían tomar la chance, considerando la historia reciente, que Francia se detendría una vez derrotaran a Prusia. Podrían intentar conquistar toda Alemania. Después de todo, los alemanes eran quienes pagaban constantemente cada vez que Francia marchaba al este. Así, al declarar la guerra contra Prusia, Napoleón III le entregaba a Bismarck exactamente lo que quería: una Alemania unida bajo el liderazgo prusiano, e incrementaba el tamaño de su ejército. Tal vez no era profesional como el francés, pero era de mayor tamaño. Y segundo, Bismarck sabía que a pesar de cómo se veía el prospecto para todos los expertos militares en París, si Francia atacaba a Prusia, perdería. A pesar de tener mejores armas y soldados experimentados, Prusia traía sus números superiores, un reconocimiento de la importancia de la movilidad y el arma secreta que nadie podría haber pensado que sería tan importante como fue. El ejército prusiano era comandado por un montón de nerds. Verán, en 1664, en la ciudad de Ulm, Christopher Weichmann sintió que, para toda la cháchara del ajedrez siendo guerra sin sangre, ese juego claramente no lograba simular apropiadamente cómo era una batalla. Incluso si lo lograba, estaba atrasado por milenios. Weichmann tomó en sus propias manos el crear una nueva versión más avanzada que llamó Königspiel, Juego del Rey. Tenía 30 piezas por lado y agregaba unidades más modernas como brigadieres, mariscales o mensajeros, y se jugaba en un tablero de más de 500 cuadros. No fue el único en tener esta idea, claro, pero Königspiel logró prevalecer. De hecho, un siglo después, seguía siendo jugado. Pero Johann Christian Ludwig Helwig, consejero del duque de Brunswick, armó sobre la base del Königspiel para crear su juego, con el enorme nombre de Intento de construir sobre el ajedrez un juego táctico que 2 o más personas puedan jugar. Si creen que el nombre es complicado, ya imaginarán el juego. Lo que era notable del juego era el cómo integró 3 ideas vitales. La primera era la agregación, o sea, usar una única pieza para representar una formación militar grande, como un batallón, un regimiento o una brigada, en lugar de un solo caballo o soldado. La segunda era el uso de un tablero de cuadros de múltiples colores para representar diferentes terrenos. Los azules eran agua, los verdes oscuros eran bosques, los rojos eran montañas y etc. La tercera era la introducción de un tercer partido a modo de árbitro que supervisa los juegos y maneja las disputas. En 1797, Johann Georg Julius Venturini lo llevó un paso más adelante. Buscó realismo máximo. Incrementó la idea de Helwig a 3.600 cuadros, y esta vez representando un terreno real a escala, la frontera entre Francia y Bélgica.
También incluyó algo que estaba faltando en estos juegos, una antigua idea militar. Los amateurs hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. No era solo sobre mover tus unidades, tenías que ser capaz de abastecerlas. Así que se crearon varias unidades para representar eso. Vagones de apoyo y abastecimiento. Además, se agregaron fortificaciones y artillería. Era diferente el creer que una torre podía llegar tan lejos en el tablero porque no tenía una cadena de abastecimiento para apoyarlo al tratar de invadir el flanco opuesto. Pero él quería que lo que llamaba Neue Kriegsspiel, nuevo juego de guerra, fuera como manejar una guerra uno mismo. Incluso incluyó reglas sobre qué hacer si cambiaba el clima en cierta estación. En 1806, Johann Ferdinand Oppis de Austria creó su propio juego de guerra para recreación, y tuvo una innovación que otros, incluido Helvig, mofaban. La idea que en la batalla no existía la certeza. Las cosas no pasarían de la misma manera cada vez. Así que su juego tuvo una idea tan revolucionaria para los juegos que parecía risible. Dados. La idea que un intercambio militar podía ser pensado con solo lanzar unos dados era risible para los jugadores más serios. La siguiente innovación vino 6 años después, cuando Georg Leopold von Reiswitz desarrolló el juego aún más al tomar la idea de Venturini y deshaciéndose de uno de los últimos remanentes del ajedrez que quedaron en su juego: la cuadrícula. En su lugar, usó una mesa con arena, así como palos e hilo, para representar las distancias que las unidades podían moverse. Esta versión temprana fue vista por 2 príncipes y estaban tan impresionados que se lo contaron a su padre, el rey. El hijo de von Reiswitz lo mejoraría aún más al quitar la mesa de arena y usaría mapas en su lugar, igual que los que usaban los oficiales prusianos. También usó la idea de Oppis de los dados en el juego para determinar posibilidades y damnificados. E incluso estaría la niebla en la guerra. Los árbitros sabrían los movimientos de ambos lados, pero solo los colocarían en el mapa si ambos podían verse. El árbitro era también el único que decidía quién ganaba. En lugar de llenar ciertas condiciones, el árbitro era el único que podía decir qué lado ganó. Kriegsspiel, como se llamó el juego, era el último paso para que la batalla abstracta del ajedrez finalmente pasara a la verdadera simulación de guerra. El general Karl von Müffling estaba asombrado y persuadió al rey para que hiciera un decreto real declarando que cada regimiento consiguiera una copia y lo jugara regularmente. Sin embargo, probando que algunas cosas son atemporales, el hijo de Reiswitz fue acusado de insultar a un oficial y fue trasladado fuera de Berlín a una de las provincias, donde fue sujeto de tal ridículo que cometió suicidio solo 3 años después que Müffling estuviera tan impresionado. El acto jugó en contra de Kriegsspiel, y el juego pasó al anonimato por un tiempo, donde se mantenía vivo gracias a los clubes de juego de guerra. De hecho, 1 año después de su muerte, sacaron algo tan moderno que hasta parece chiste: la primera expansión de Kriegsspiel. Exacto, las expansiones de juegos vinieron antes que el telégrafo. Helmut von Moltke, llamado a veces Moltke el Viejo para distinguirlo de su sobrino, un comandante de la Primera Guerra Mundial, era un ávido fanático del juego y se convertiría en un mariscal por Prusia y pronto el jefe del ejército prusiano. En lugar de tener el control central del ejército durante una batalla, las técnicas de Napoleón y Wellington, que eran ahora obsoletas con los enormes ejércitos manejados, su idea era la de tener piezas de estos, sus unidades, para entender los objetivos en la batalla, para que ellos pudieran ver las oportunidades en batalla y las tomaran, en lugar de esperar órdenes del mariscal. De hecho, él originó la frase "ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo". El beneficio de Kriegsspiel era que los oficiales jugando el juego se desarrollaban en el arte de tomar decisiones en momentos de circunstancias cambiantes bajo información limitada. Fue gracias a su insistencia que, cuando se necesitó de un general de tiempos de guerra para preparar las medidas que necesitarían durante la guerra, fue basado en su experiencia jugando Kriegsspiel, así como usar el juego para crear un cuerpo de oficiales con el conocimiento táctico de sus experiencias.
Y por eso, el ejército prusiano de Moltke buscó ganar guerras al reclutar a los mejores oficiales en lugar de a los mejores soldados, por más contradictorio que eso parezca. Pero seguía la filosofía que fue supuestamente expresada por el general griego Chabrias. Un ejército de venados comandado por un león es más temible que un ejército de leones comandados por un venado. Su objetivo era de asegurar que Prusia tuviera solo leones comandando a sus hombres a la batalla. Kriegspiel le ayudó a hacer eso. Moltke, Otto von Bismarck y Albrecht von Roon eran el gran triunvirato. Este último responsable de instituir reformas organizacionales y una política de reserva militar y servicio universal. La victoria sobre Austria en la Guerra de las 7 Semanas no fue un accidente. Las reformas de Roon, combinado con el reconocimiento de Moltke del poder del tren y las tácticas de sus oficiales, permitieron que el desvalido ganara. La guerra que Napoleón III permitió solo los ayudó a refinar sus técnicas para el desafío más grande de todos. Roon trajo los soldados, Moltke el liderazgo y Bismarck la guerra. Napoleón se tragó la carnada creyendo que no había forma que pudiera perder. El resultado no fue ni siquiera David contra Goliat. Era David arrojando su resortera, tragándose unas espinacas como si fuera Popeye el marino, y procedió a partirle la madre a Goliat con sus propias manos. La experiencia de jugar a la guerra una y otra vez dieron frutos, con los líderes sabiendo inmediatamente a dónde mandar sus tropas y cómo llevarlas allá. Los alemanes movieron 350,000 hombres al frente en solo 18 días. Los franceses llegaron o tarde o desabastecidos. Cuando se enfrentaron, los alemanes tenían a los franceses contra las cuerdas desde el inicio, forzando retirada tras retirada hasta la humillación final. El mariscal Bazaine fue forzado a retirarse y terminó atrapado en Metz. El mariscal MacMahon, junto con Napoleón III, llevaron sus propias fuerzas a Metz para intentar revertir el resultado de la guerra. Pero a pesar de su larga y exitosa carrera en Constantinopla, la guerra de Crimea, Argelia y las campañas italianas, incluso MacMahon no fue rival para el poder de nerds ferozmente determinados. En lugar de apoyar las tropas de Metz, este ejército fue rodeado por fuerzas alemanas en Sedan el 31 de agosto de 1870. 2 días después, bajo un alto bombardeo brutal, fueron finalmente forzados a rendirse. 104,000 hombres, más MacMahon y el emperador mismo. En referencia a Chaturanga, el juego que llevó a Kriegspiel, el rey se dejó capturar. Fue tal la catástrofe que en París depusieron al emperador, el nuevo gobierno trató y falló en montar una defensa, y el mariscal Bazaine eventualmente se rindió en nombre de Francia ante Bismarck en enero. Fue un movimiento que enfureció tanto a Francia que estaban seguros que nada de esto estaba pasando. Lo sentenciaron a muerte por sus acciones. Del otro lado, el rey prusiano fue coronado como el nuevo emperador de un nuevo y unificado imperio alemán. La dominación francesa de Europa terminó para siempre, e incluso la terminología de la política lo reflejaba. Antes de Bismarck y Napoleón III, era el término francés raison d'état, la política unificada de asuntos exteriores en Europa. Luego de su derrota, el término alemán Realpolitik describía la nueva política. Las naciones del mundo veían cómo las ambiciones francesas fueron detenidas por los alemanes de todas las personas y se dieron cuenta que el ejército prusiano tenía un plan. No era la única razón, por supuesto, pero era obvio que este acercamiento equipó a los prusianos con un cuerpo de oficiales altamente entrenado y listo para enfrentar numerosas e inesperadas situaciones en batalla, porque lo hicieron una y otra vez como un juego. Los juegos de guerra se expandieron por Europa y los Estados Unidos. Un estadounidense de nombre Charles A. L. Totten, un teniente entonces, tomó lo poco que sabía de Kriegspiel de fuentes británicas, así como el conocimiento de otros juegos de guerra, y creó un juego de guerra estadounidense llamado Strategos, sin relación al futuro juego de mesa Stratego. Había una versión básica que se jugaba en un tablero y era más cercano a la versión de Helbig de Königspiel, no tanto como Kriegspiel. Pero era solo para ayudar a la gente a aprender.
Desde ahí, la versión avanzada era más parecida a Kriegspiel, con el árbitro y la niebla de guerra. De hecho, el sistema de turnos centrado en el árbitro funcionaba así. 1. El árbitro anuncia y anota el inicio de un nuevo intervalo, turno, y si es de 1 minuto o más. 2. El árbitro anota el efecto continuo y las consecuencias de cualquier acción de turnos previos. 3. El jugador comandante, actuando en su turno, declara su orden, escrita si es necesario, y su intención este turno al árbitro. 4. El árbitro y sus asistentes ejecutan los movimientos indicados que no requieran un lanzamiento de dados. También anotan la salida de mensajeros o exploradores, cualquier inicio de fuego y la recepción de órdenes, mensajeros, espías, etc. 5. Las tablas apropiadas son consultadas y se hacen los cálculos en preparación del lanzamiento de dados para determinar si las órdenes e intenciones del jugador comandante pueden ser ejecutadas. 6. Se lanzan los dados, por el árbitro y o los asistentes, bajo la base del completamiento de cálculos y las tablas apropiadas para determinar qué órdenes y o intenciones pueden ser efectuadas. 7. El árbitro y los asistentes implementan ahora como sea necesario las órdenes y o intenciones determinadas por el lanzamiento de dados según sea posible, ejecutando cualquier movimiento ahora determinado posible. 8. Pérdidas debido al fuego distante son calculadas usando las tablas apropiadas y las pérdidas son anotadas en las piezas del juego, o las piezas son removidas cuando hayan suficientes pérdidas u otros resultados requeridos. 9. Las oportunidades de éxito en combate cuerpo a cuerpo que comenzaron este turno o están en progresos son calculadas por el árbitro y anotadas. 10. El árbitro determina cuál combate continuo cuerpo a cuerpo o unidades en ataque para combate cuerpo a cuerpo terminan este turno e identifica aquellos enfrentamientos que continuarán el siguiente turno. 11. La victoria final o derrota en aquellos combates cuerpo a cuerpo que terminan este turno es determinado por el árbitro con un lanzamiento de dado y la referencia a la tabla apropiada. Las piezas que representan unidades derrotadas se colocan boca abajo y se anota la derrota. 12. Las pérdidas en combate cuerpo a cuerpo son ahora calculadas y anotadas en las piezas que continúan en juego. O sea, no son removidas de la mesa tampoco como no efectivas o destruidas. 13. Todo resultado final y las consecuencias que salgan de este y turnos previos son efectuados y anotados, y aquellos que afectarán turnos futuros son anotados. Y finalmente, 14. Se realizan las correcciones finales y el turno es declarado terminado por el árbitro. Strategos fue elegido por el Departamento de Guerra por sobre su alternativa, Kriegspiel americano, que salió 2 años después, aunque se dice que esto fue porque Totten lo nombraba cada que podía. De un modo u otro, el juego de guerra llegó a América y tendría un rol sustancial con la Marina de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En el Colegio de Guerra Naval, los juegos de guerra eran constantes, así que cuando la guerra empezó en el Pacífico, los japoneses enfrentaron una marina que peleó en esta guerra como un juego una y otra vez. No sabían exactamente lo que Japón haría cuando buscaba tomar control del Pacífico, pero sabían todo lo que podría intentar hacer. Al haber jugado los juegos una y otra vez y visto todas las posibilidades que podrían pasar en el Pacífico. Cualquier cosa que hiciera Japón, la Marina sabía cuál debía ser su respuesta. La única cosa que Japón hizo que los juegos nunca predijeron fueron los kamikazes. Pero aparte de eso, la Marina ya se enfrentó y sabía qué hacer para responder a la estrategia del Pacífico de Japón. El descendiente distante del ajedrez se convirtió en lo que muchos pensaron que sería, un simulador de la batalla. Pero si bien los juegos de guerra cambiaron la naturaleza de la guerra en sí, una persona, un pacifista, quería disfrutar de la diversión de estos sin la sobrecomplejidad y la dependencia del realismo en que los juegos de guerra se convirtieron. Tal vez se sorprenderán al saber que fue la leyenda de la ciencia ficción H.G. Wells. En 1913, Wells compartió su juego con el mundo, aunque para ser claro, no es lo que tal vez piensan. No vendía un juego en una caja, sino que escribió un libro sobre ello. Verán, en ese momento, los soldaditos de plomo y sus cañoncitos que disparaban proyectiles eran juguetes baratos y comunes, y Wells quería convertirlos en un juego para sus hijos.
así que escribió los detalles de este en un libro llamado Guerritas, un juego mucho más simple que Kriegspiel y otros juegos. Lo que es particularmente notable era la ausencia de los dados y matemáticas para determinar las consecuencias del ataque. Dependía de tu habilidad de apuntar y disparar el pequeño cañoncito. Le dabas o fallabas. Es todo lo que había. Guerritas hizo varias cosas importantes. Primero, trajo los juegos de guerra a sus raíces más placenteras. Muchos lo consideran el abuelo de los juegos con miniaturas de hoy. Segundo, mostraba la flexibilidad que podía ser usada en la interpretación de las reglas y el grado de realismo del juego. Podía ser un mapa intricado con trenes y edificios meticulosamente pintados, o podías solo usar tu imaginación. Tercero, trajo el juego de guerra de vuelta a las masas de una manera barata de jugar. Una de las razones del refinamiento de los juegos de guerra alemán era que los sets eran tan caros que la gente solo construía los suyos propios. Y finalmente, y más importante, Wells ilustró que hay una gran división entre el juego y aquello que el juego intenta simular. De hecho, hizo un punto que Guerritas mostraba lo inútil de las grandes guerras. Se habría mofado de un crítico de finales del siglo XX y principios del XXI que lo condenara por defender la guerra y violencia como si pasara estos días. Hacemos cosas en nuestra imaginación que nunca haríamos de verdad, porque nadie sale herido. En el campo de Guerritas podías explotar soldaditos con tus cañones con la conciencia limpia, incluso si nunca fueras a realizar un disparo de advertencia por miedo a herir a alguien por accidente. Tal vez les sorprenda saber que Wells no era el único autor de ciencia ficción que iba en esa dirección. Fletcher Pratt, quien también tenía trabajos de misterio y fantasía, tenía un interés también en la historia, especialmente en la Guerra Civil, y era un analista militar para el Post de Nueva York y la revista Time. Pero su pasión por barcos navales lo llevó a crear sets de reglas de juegos navales. Igual que Wells, construías tus propias naves. Parte de la diversión con miniaturas es este sentimiento de creación, pintando las figuras o creando el terreno y otros aspectos de esto. Sin embargo, en 1953, una nueva dirección fue ofrecida para los juegos de guerra, gracias a Charles Roberts. Él creó un juego llamado Tácticas, que usaba un mapa de papel y cuadros de cartón, en lugar de los modelos y figuras usados en los hobbies de juegos de guerra. Estos contadores representaban un tipo de unidad y tenían estadísticas para dicha unidad. Desde el 54, autopublicó este juego como Avalon Game Company, por correo. Tácticas ofrecía varios positivos que no podían encontrarse en otros juegos. Era barato, de fácil armado y requería menos espacio para jugar. Lo que hizo fue imbuir los juegos de guerra existentes con los juegos de mesa, creando el juego de guerra de mesa. E interesantemente, no requería el conocimiento de la historia para jugarlo. Era solo una batalla entre dos naciones hipotéticas. En 1958 cambió el nombre de la compañía por el de Avalon Hill y empezó a vender una forma mejorada del original llamada Tácticas 2, así como Dispatch y el gran éxito Gettysburg. Para 1962, Avalon Hill se convirtió en el cuarto fabricante de juegos de mesa más grande de Estados Unidos, en parte porque Roberts se diversificó para crear otros juegos que no fueran de guerra. Dispatch era un simulador de trenes, y Veredicto al año siguiente fue creado apropiadamente por un par de abogados. Los clubes de juegos de guerra crecían por todo el país. Uno de los más grandes era la Asociación de Simulación Militar del Medio Oeste en las ciudades gemelas en Minnesota. Entre los presentes en su primera reunión estaba un adolescente llamado David Wesley. Ahora, a través de esta historia hemos visto los juegos de guerra ramificarse. Por un lado, querían simular la batalla lo más cercanamente posible, para estar mejor preparados para cuando la batalla real llegara. Por otro lado, están los que quieren experimentar el juego de guerra por el simple placer de la simulación, así como lo fueron el ajedrez y chaturanga. En la ASMMO, gracias a que Wesley encontró estrategos, ambos lados convergieron. Hubo un regreso de estrategos,
La gente estaba entusiasmada de jugar un juego que estaba hecho para simular la batalla lo más cercanamente posible. Pero más que eso, Strategos era la solución a un problema que habían tenido, pero que no podían solucionar, pues dicha solución estaba en la rama equivocada de la historia. Todos estos grandes juegos tenían reglas. Pero hay una diferencia entre tener una regla y entender exactamente cómo funciona esta regla. La interpretación quedaba a cargo del individuo y tenían grandes peleas sobre lo que una regla significaba. Pero la otra rama de los juegos de guerra resolvió esto hace siglos, porque tenía que hacerlo. Si querías tener una buena simulación de la batalla, no podías dejar que la gente hiciera trampa. Así que se dieron cuenta que esto era lo que necesitaban, no solo para estrategos, sino para todo juego de guerra. Necesitaban un todopoderoso e imparcial árbitro para asegurarse que las reglas fueran seguidas justamente. Y eso fue un gran avance para los juegos de guerra. No solo estaba una rama, los juegos por diversión, sino también estaba la chance de ser introducidos a un simulador clásico y real de la batalla. Ganar, ganar. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, esto plantó una idea en David Wesley que crearía una tercera rama. Mientras tanto, en Wisconsin, un ávido jugador se creaba una gran reputación para su nombre, y era un nombre bastante memorable. Gary Gygax, un amante de los juegos de toda la vida. Lo que lo enganchó a los juegos de guerra fue el Gettysburg de Avalon Hill. Gygax tenía una hermosa esposa llamada Mary Jo y eventualmente tuvieron 5 niños. Pero cuando se embarazó de su segundo hijo, estaba convencida que Gygax la estaba engañando. Pero en lugar de encontrar una amante secreta en su sótano, descubrió que su esposo estaba trazando mapas y trabajando en desarrollar juegos. Gygax estaba obsesionado con los juegos. El Comando Continental del Ejército de los Estados Unidos, a pesar de la grandiosidad de su nombre, era un club de juegos de guerra por correspondencia creado por Bill Spear. Su sucesor, sin embargo, fue la Federación Internacional de Juegos de Guerra, buscando ser una versión más madura del hobby, y buscaba promoverlo a través de una publicación con información. En 1967, Spear arregló una convención de juegos de guerra en Millburn, Pensilvania, financiada por una cena prepagada. Desafortunadamente, no hubo suficiente gente que pagó la cena, así que la convención tuvo poco dinero y la organización tuvo que pagar por ella. Desanimado, Spear tuvo la intención de no hacer otra convención. Pero a Gygax le gustó, tanto que el año siguiente hizo otra convención. Pero ya que la mayoría de los miembros estaban en el Medio Oeste y estaba la Asociación de Simulación Militar en Minnesota, lo mantuvo en su ciudad del lago Ginebra y la llamó Gen Con, corto para Convención de Ginebra, así como una convención que se hace en el lago Ginebra. 96 personas estuvieron en la que sería la primera de las Gen Cons anuales de Gygax. Solo un tercio de estos eran parte de la federación. No solo tuvo éxito como convención, es más, el año siguiente tendría casi el doble de participantes, sino que produjo varias introducciones a la comunidad de los juegos de guerra. Uno no pensaría que en casa, Gygax tendría más problemas que solo una esposa que creía que la engañaban. Gygax trabajaba en seguros, pero perdió su trabajo. Tomó la oportunidad de trabajar en los juegos, apoyado en su cheque de desempleo, y un trabajo en, de todas las cosas, zapatería desde su casa. Pero el mismo año que Gen Con, Gygax empezó a crear sus propios juegos autopublicados, empezando con Little Bighorn sobre la famosa última batalla del General Custer. Varios otros juegos lo siguieron, pero el más grande era Chainmail, para Guidon Games. Habían creado reglas para un juego de batallas de estilo medieval, incluyendo combates cuerpo a cuerpo e ideas como las justas. Pero la que sería la parte vital de Chainmail, lo que la lleva de una nota aparte a los reflectores de la historia, fue el apéndice E, donde Gygax procedió a perder la chaveta. En este punto debo parar para hablar de algo importante. En muchos casos, Gygax es tomado como un santo, o por lo menos como un paradigma de la cultura geek.
En su libro De Dados y Hombres, David Ewald frecuentemente usa analogías sobre experiencias religiosas al referirse a Gygax. Y si bien uno debería tomar esto como, ya que es un jugador, es probable que esté imbuyendo esto con un sentido de creatividad narrativa, aún así sería una forma consistente sobre cómo es percibido por muchos. Sin embargo, Gygax también ha sido vilipendiado por muchos por una variedad de razones que exploraremos, incluyendo la sobreexageración de su rol en el origen de Calabozos y Dragones, tomando crédito que no merecía. Igual que la serie sobre George Lucas, mi intención es explorar esto sin una agenda, el verlo como un hombre y no como un paradigma o un villano, para ver a dónde nos llevan los eventos. Pero por esa razón, creo que es necesario el saber qué tan visionario era el apéndice E. Llamado también el suplemento de fantasía, esto agregó al juego de guerra una opción bastante bizarra, cómo incorporar elementos de fantasía a un juego de chainmail. Ahora, obviamente existían los juegos de guerra sobre fantasía especulativa, pero eran específicamente sobre estas cosas. Lo que hacían aquí era tomar un juego que era sobre combate medieval y colocaban fantasía en sobre ella, como una especie de adición. Solo imaginen por un momento que al final de las reglas del ajedrez te dijeran que, en ciertas iteraciones, la torre podía disparar una catapulta a otras piezas sin tener que moverse. O pero aún que un alfil tenía permitido, en lugar de realizar un movimiento, lanzar un hechizo de hielo que congelara al oponente por varios turnos y no pudiera moverse. Herejía, ¿no? Pero Gygax le dio a Chainmail reglas sobre elfos y hobbits, 8 tipos de hechizos y espadas mágicas y cosas así. Contrario a lo que muchos creen, Chainmail no era un prototipo de D&D. Era un juego de guerra. Solo que era uno donde la fantasía fue agregada a lo que era un simple juego de guerra. Lo que pasó era que alguien tomó dos extremos bizarros de juegos de guerra, el altamente realista e histórico Strategos, y la loca idea de Gygax de meter magia y fantasía a un escenario de combate que dependía de los números. Y eventualmente crearía una fusión que transformaría a los juegos de maneras que nadie podía imaginar. Irónico considerando lo vital que sería la imaginación para este juego.